pasaría si los vikingos no solo conquistaran tierras, sino titanes? Una historia jamás contada, la batalla entre los hijos de Odín y un dios de la selva. El rugido sacudió la selva como un trueno caído del cielo. Las aves huyeron en bandadas, los árboles se estremecieron y la tierra tembló bajo los pies de los guerreros nórdicos. Frente a ellos, una espesura densa ocultaba algo colosal. Algo que no pertenecía al mundo de los hombres. Pero esta historia no comienza aquí. Comienza días atrás, en alta mar. Un drakkar surcaba aguas desconocidas, guiado por el imponente Jarl Erik el Indomable. Sus hombres, curtidos en batalla, no buscaban paz. Buscaban gloria. Y en las leyendas susurradas por mercaderes moribundos, se hablaba de una isla prohibida, oculta entre nieblas eternas, donde un ser más allá de toda comprensión reinaba como un dios salvaje. Erik, de pie en la proa, sostenía un pequeño martillo de madera. Lo acariciaba con los dedos como si aún llevara el calor de unas manos pequeñas. Su hijo se lo había dado antes de partir. «Vuelve con esto, padre», le había dicho, «para que nunca olvides tu fuerza». Erik cerró el puño y alzó la mirada al horizonte. No podía fallarle. A su lado, Ivar el astuto repasaba sus armas. Ató una trenza de cuero en su brazo. Era de su hermano Bjorn, caído en la última batalla. «Prometí que vencería donde tú caíste», murmuró. Hoy, esa promesa se cumple. La isla apareció entre la neblina como un espectro. Árboles gigantes se alzaban como pilares de otro mundo. Y en la arena, huellas tan grandes como botes dejaban claro que algo vivía allí, y que no quería ser encontrado. Los vikingos desembarcaron en silencio. 50 hombres armados, conscientes de que quizás ninguno volvería. La selva los tragó uno a uno, sus sombras fundiéndose con la oscuridad. Cada paso era un latido más cerca del destino. Y entonces, el suelo tembló. Una montaña se movió. 2 ojos rojos se abrieron entre la bruma. La bestia los había visto. King Kong había despertado. El corazón de los vikingos retumbaba como tambores de guerra. Nunca habían visto algo así. La criatura era un titán cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Sus músculos eran montañas vivas, sus puños capaces de aplastar fortalezas. Kong se alzó con toda su furia, y su rugido rompió el aire como una maldición ancestral. Por un momento, nadie se movió. El terror les arrancó el aliento. Pero Erik dio un paso al frente. Su escudo temblaba en su brazo, pero su voz fue firme: «Este no es un dios, es un enemigo». Y los enemigos caen ante los vikingos. La orden encendió el alma de los guerreros. Cargaron con fiereza, sus gritos rasgando la jungla. Las lanzas volaron, rebotando en el cuerpo del monstruo como si fueran simples astillas. Kong respondió arrancando un árbol del suelo. Con un solo golpe, barrió a 5 hombres como si fueran hojas secas. La selva se convirtió en un campo de batalla infernal. Fuego, sangre, tierra. Los árboles ardían. El suelo temblaba. Los vikingos caían, pero ninguno retrocedía. Atacaban por los flancos, usaban trampas primitivas, lanzaban antorchas para distraer al titán. Sabían que no podían vencerlo con fuerza, pero sí con astucia. Ivar el astuto observaba entre las sombras. Su mente trabajaba a toda velocidad. «Necesitamos derribarlo. Hacerlo caer», murmuró. Corrió hacia un grupo de guerreros y les habló de su plan: usar los árboles cercanos, sogas gruesas y la misma furia del gigante en su contra. Trabajaron en silencio, mientras el combate seguía. Erik y un puñado de valientes mantuvieron la atención de Kong, lanzando gritos, antorchas, heridas rápidas. Cuando el titán pisó el terreno preparado, Ivar gritó: «Ahora». Una red gigantesca, tejida con fuerza y desesperación, se tensó de golpe. Árboles se doblaron, sogas crujieron, y Kong cayó de rodillas con un rugido que partió el cielo. Por primera vez, el dios de la selva sangraba. La tierra vibró con la caída del titán. Una nube de polvo cubrió la jungla mientras los vikingos gritaban, no de victoria, sino de oportunidad. El gigante estaba herido, inmovilizado por la red.
Pero no por mucho tiempo. Kong rugió con una furia salvaje y con su puño libre arrancó las sogas como si fueran cabellos. Sus ojos, antes llenos de sorpresa, ahora ardían con rabia pura. La criatura se incorporó lentamente, su respiración pesada como un trueno contenido. No luchaba por territorio. Luchaba por su dominio. Por su supervivencia. Ivar retrocedió, jadeando. Miró a Eric, quien sangraba por el hombro y sostenía su espada con ambas manos. Por un instante, el caos se desvaneció. Eric pensó en su hijo. En su voz. En ese pequeño martillo de madera que guardaba bajo la armadura. Aún no, murmuró. Aún no es hora de caer. No moriremos como presas, gritó entonces, alzando su espada. Moriremos como leyenda. Los guerreros restantes rugieron con él. Eran menos de 20, pero cada uno peleaba como si 1000 ancestros los empujaran desde el más allá. Mientras tanto, Ivar corría entre la maleza. Algo lo llamaba. Sus pasos lo llevaron hasta una estructura antigua, medio devorada por la jungla. Era un altar. De piedra negra, cubierto de musgo, y en su centro, una lanza. Dorada. Inmóvil. Imposible de ignorar. La tocó, y una corriente le recorrió el cuerpo. No era una lanza común. Era ligera, equilibrada, viva. Al tomarla, el mundo pareció silenciarse por un instante. Ivar no lo entendía, pero lo sentía, esa arma no pertenecía a los hombres. Corrió de regreso. Mientras lo hacía, vio a Kong levantar un árbol en llamas como si fuera una antorcha, dispuesto a arrasar con todo. Eric, de pie sobre una roca, alzó la mirada al cielo. Odín, gritó, si he de morir hoy, que sea enfrentando a un dios. Y en ese segundo, Ivar apareció, la lanza brillando como una estrella al amanecer. Ivar saltó sobre una roca, apuntó al corazón del coloso, y lanzó la lanza con toda la fuerza de su linaje, de su promesa, de su hermano caído. El arma dorada cruzó el aire como un rayo, silbando entre el humo y el polvo. El impacto fue brutal. La lanza se incrustó en el pecho de Kong con un destello cegador. Por primera vez, el titán rugió de verdadero dolor. No de furia. No de poder. Dolor. Humano. Primordial. Kong retrocedió tambaleando. Su rugido se volvió un lamento. La selva entera pareció guardar silencio. Hasta los árboles dejaron de moverse, como si el mundo esperara el desenlace. Los vikingos no perdieron tiempo. Ahora. Gritó Eric, con el rostro ensangrentado, los ojos al rojo vivo. Los guerreros cargaron por última vez. Con lanzas, con fuego, con hachas, con sus propias manos. Golpearon al coloso como un enjambre de furia desesperada. Kong intentó defenderse, pero la lanza lo debilitaba. No solo lo hería. Lo drenaba. Lo vaciaba. Ivar, como una sombra veloz, trepó por la espalda del gigante. Escaló entre el pelaje quemado y las heridas abiertas hasta llegar a la lanza. La tomó con ambas manos. Sintió su calor. Y entonces, la giró. Y la hundió más profundo. El rugido final de Kong partió la selva en dos. Las ramas se quebraron, las aves huyeron, el viento mismo se detuvo. La criatura se tambaleó una última vez, como si mirara al cielo en busca de comprensión. Y cayó. El impacto fue apocalíptico. El suelo se agrietó. Los árboles cayeron como fichas. El polvo se alzó como una ola. Y después, nada. Solo silencio. 7 vikingos quedaron en pie. Eric, de rodillas, cubierto de sangre y ceniza, miró al titán caído. Sus ojos se humedecieron. No por tristeza. Por respeto. Hoy, los dioses nos temen, susurró. Ivar se acercó. Aún tenía la lanza en la mano. Se arrodilló frente al cuerpo de Kong, clavó el arma en la tierra y bajó la cabeza. No celebraban. No reían. Habían vencido, pero sabían lo que enfrentaron. No era solo una bestia.
Era un dios. Si esta historia te estremeció, imagina las que vienen. Suscríbete, deja tu hacha en forma de like, y prepárate, porque en este canal, las leyendas cobran vida.